Hola hermanos, buenos días a todos los que han llegado. Buenos días. Vamos a dar inicio, hermanos, vamos a orar porque ya estamos un poco cansados. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana te damos a ti la gloria, Padre. Te damos la alabanza, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros y te has permitido, Padre, que disfrutemos de este tiempo de estar aquí reunidos como parte de tu iglesia, el cuerpo de Cristo, para ser enseñados, instruidos por ti, para alimentarnos de tu palabra, Señor, porque es nuestra necesidad de escuchar tu palabra, escucharte a ti, ser enseñados por ti, porque esa es nuestra mayor necesidad, esa comunión contigo, Padre. Y es por eso que venimos a este lugar donde tú has designado para que nos congreguemos, para poder alabar tu nombre, para ser enseñados por ti y tener esa comunión como iglesia juntos, Padre Santo, en unidad, como un cuerpo, Padre, para darte gloria a ti, Señor. Gracias por esta oportunidad maravillosa y formar parte de ese cuerpo que es tu iglesia de Cristo, en el cual es la cabeza, disfrutando de esta bendición, Padre Santo, de poder escuchar tu nombre, Señor, disfrutar con mis hermanos este tiempo, Padre Santo. Bendice a cada uno de ellos y a todas las personas que verán estos videos en esta mañana, que sea bendición para ellos como para nosotros, y que todos nos hayamos regocijados, gozosos, de haber estado escuchando tu palabra, Señor, de alabarte y glorificar tu nombre, Señor. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. ¿Cómo les fue la semana pasada? ¿Quién festejó el papá? A mí sí me festejaron, gracias a Dios. Qué bueno. Hicieron una carnes asadas, bueno, estuvo sabroso. Unas cebollitas con palitos, hasta hongos chiquitos, los asaron también. Yo nunca los había comido asados y saben muy sabrosos. Qué bueno, qué bueno. Sobre todo que lo disfrutas. Qué bueno, me alegra mucho. Sí, muchas gracias, pues. Lo que yo también los extrañé, estaba yo viendo de reojo, pero no podía. Vi un poquito la alabanza, vi la enseñanza, vi la prédica. No toda, en partes, solamente partes, sí. Sí. Pero ahí estaba yo escuchando un poquito. Sí, bueno, pues vamos a dar inicio, hermanos. Estamos en el libro de Hechos, en el capítulo 27, cuando Pablo presenta su defensa ante Félix y allí a su esposa, que se juntan los dos. ¿Sí? Y aquí estamos notando, hermanos, algo interesante. ¿Sí? Importante con relación a lo que presenta Pablo como su conversión, y de acuerdo a lo que también era la creencia de ellos como judíos, ¿sí? Permítanme un tantito, no encuentro la parte que estamos mencionando. Esto lo había marcado, pero ahora no. Aquí está, ya lo encontré. Bueno. ¿Sí recuerdan entonces dónde estábamos viendo? ¿Qué parte de la Biblia, de Hechos, estábamos considerando? En 26, yo tengo aquí marcado hasta el 18. Sí, el verso 18, ¿no? Uh-huh. ¿26, no? 26, 18.
Bueno, estábamos recordando que estaba viendo la conversión del apóstol Pablo y algunos detalles. Dejé una actividad, hermanos, no sé si recuerden, pero les comenté que en otras ocasiones el apóstol Pablo había compartido también su testimonio de su conversión, ¿sí? Y que encontraran esas partes donde estaba compartiendo su testimonio y lo comparáramos, o se comparara con lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, y que más o menos viéramos algunos detalles que se repetían y cosas que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí. Recordemos aquí, hermanos, el apóstol Pablo hablaba de acuerdo al destinatario de las, por ejemplo, cuando escribió las cartas, aquí el libro de los Hechos, aquí está narrando Lucas lo que ocurrió con el apóstol Pablo. En las otras ocasiones, cuando Pablo él mismo comparte su testimonio, lo hace a las iglesias, ¿sí? Y es muy diferente a como lo está relatando el apóstol Lucas. También recordemos que en el capítulo 9 de aquí de Hechos también se está narrando Lucas la conversión del apóstol Pablo. Sí, tuvieron la oportunidad de investigar un poquito, analizar un poquito sobre eso. Ahora sí yo no, porque no recordaba. No recordé, perdón, ahora sí no. Bueno, no se preocupen. Hermana Estefani creo que no estuvo tampoco, ¿verdad? Entonces no sabía la tarea. Pero siguen en pie, ¿qué les parece? ¿Sigue en pie? Para otra semana. Sigue en pie para que se analice eso y ustedes... Bueno, pues, ¿en dónde está el testimonio de Pablo? ¿En qué cartas de la Biblia? Esa es la tarea. ¿En qué cartas de la Biblia está el testimonio de Pablo? Bueno, leerlo para ver cuál es la diferencia, ¿no? Diferencia y cómo es que lo describe. Vuelvo a repetirles. Lucas escribió los Hechos, ¿estamos de acuerdo? Y aquí lo está narrando Lucas de una manera diferente a como el mismo Pablo lo narra. Inclusive en el mismo Hechos, Lucas narra su conversión en el capítulo 9 y aquí lo está diciendo otra vez, el mismo Lucas, ¿sí? Debemos notar cuáles son algunas diferencias y qué agrega más o qué cosas está omitiendo tanto Pablo como Lucas en algunas cosas, ¿sí? Analizando. Aquí el detalle es que aquí, como Pablo está narrando, aunque fue el Lucas que lo escribió, me cae bueno, me surge cosas importantes, detalles importantes, como cuando dice que por la creencia de la resurrección es cuando lo están persiguiendo, ¿sí? Porque él dice que era celoso de sus padres, en otras versiones, no traducciones, en otras partes de la Biblia. Pero aquí dice que por esa causa lo estaban persiguiendo y que negaban que Jesucristo, o sea, ellos creían en la resurrección. Ese detalle es importante. Ellos creían en la resurrección los judíos, pero negaban que Jesucristo hubiese resucitado. Hasta cierto punto era contradictorio. Estamos hablando de los fariseos, hermanos, que eran los que creían en eso. Los escribas y los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Pero aquí en estos concilios, los que estaban asistiendo a los juicios que le estaban haciendo el apóstol Pablo eran fariseos. Aquí, porque anteriormente en el concilio sí asistieron los dos grupos religiosos. ¿Y se acuerdan? Que inclusive volvió Pablo a mencionar sobre la resurrección y dándose cuenta de que habían tanto saduceos como fariseos. Él menciona esto y se hace una tremenda bifurca. ¿Por qué? Porque unos creían, en este caso los fariseos, en la resurrección y los saduceos no creían en eso, y entonces se hace un alboroto ahí. ¿Sí? ¿Sí pasa? Bueno, lo que pasa es que también hay algo muy importante, hermanos. Tanto fariseos como saduceos y celotes, porque también había otro grupo. Obviamente que los celotes
no eran tan adentradamente religiosamente, ¿sí? Pero aquí se pasa muchas veces por alto, hermano, cuando se estudia historia de iglesia, se estudia teología sistemática, muchas veces se pasa por alto que había algo muy particular también de los judíos, ¿sí? Que, por ejemplo, esos dos grupos, que unos creían en la resurrección, otros no creían, pero hay algo muy importante, ellos no creían. ¿Sí sabe cuál era? Ellos no creían en el Dios Trino. Para los judíos, fíjense, es importante que sepan esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy nos sorprendemos cuando hablas con los unitarios, cuando hablas con los testigos de Jehová que son unitarios. Pero todo esto viene también de parte de los judíos, que los judíos tampoco creían en la Trinidad. Obviamente, hermano, que es otro tema ahorita, ¿no? Lo que se está viendo. Pero sí es de suma importancia esto que ustedes sepan, que los judíos no creían en la Trinidad. Para los judíos, vamos, ni es Jehová, hermanos, para acabar pronto, ¿sale? Para ellos no es Jehová. ¿Sí saben en qué año se agregó la palabra Jehová en nuestras Biblias? ¿Sí? Para los judíos era Hashem, era Adonai, era Yahweh o el Señor, para ellos nada más. Entonces, obviamente, hermanos, que cuando ellos veían descender la gloria de Dios, para ellos era el Señor quien descendía. Pero precisamente, hermanos, ¿por qué creen ustedes que a Juan el Bautista se le dijo? ¿Por qué creen que para qué se les dijo a los judíos, no? A Juan el Bautista. Y cuando vean descender el Espíritu en forma como de paloma, este es, ¿sí? Porque, fíjense, hermano, perdón que le interrumpa, hermano, pero sí es muy importante esto, ¿no? Y lo que aquí se está diciendo acá del apóstol Pablo, efectivamente, ¿no? El problema que hubo dentro de esto fue estas sectas, ¿no? Tanto de fariseos como de, ¿cuáles eran los otros? Saduceos, ¿no? Y entonces, ellos creían en esos puntos, ¿no? Pero Pablo, hermanos, Pablo era, ¿saben nieto Pablo de quién era? Era romano. No, ¿nieto de quién? No ciudadano, ¿nieto de quién era? De un gran rabino, hermanos. Pablo era nieto de Jadiel. Entonces, por eso es que Pablo también conocía muy bien todo esto, hermano. Aparte de que Pablo era rabino, era maestro, conocía bien y todo eso. Y es por eso que él empieza a hacer su defensa doctrinal, como muchas veces nosotros tenemos que hacerle nuestra defensa doctrinal. Y lamentablemente muchos tienen en la idea, es que la palabra de Dios no es para debatir. No, sí, la Biblia enseña que tenemos que defender nuestra fe. La Biblia nos dice que tenemos que defender, yo creo, ¿no? Yo creo quién es Jesucristo, yo creo en esto, yo creo en lo otro, lo que la Biblia me enseña. Entonces, si viene alguien enseñándome una doctrina totalmente diferente, yo tengo que hacer defensa de mi fe. No tengo que dejarme engañar. Sí, Yo una pregunta, pero en esa cuestión, o sea, si uno comienza, digamos, a debatir, o sea, y si ya se mete, o sea, que ya se enoje la otra persona y uno le comienza a decir, como, o sea, tenemos que buscar como ¿Cortar? el equilibrio. ¿O? No, si tú ves, es bien sencillo, o sea, mira, es usar aquí ¿cómo se dice? Pero si tú ves que ya la otra persona empieza a quererse enojar o a discutir, ya sabes que ahí le hablamos, ahí muere, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a empezar a contender. Y una cosa es defender tu fe y otra cosa es contender. Son palabras muy diferentes. ¿Estamos? Gracias, Ricardo. Sí, gracias. Entonces, analicemos ese detalle, que ellos estaban contradiciéndose a sí mismos, porque aquí el apóstol Pablo estaba hablando de la resurrección, refiriéndose también a que Cristo había resucitado, ¿sí? Pero ellos no aceptaban, los fariseos no aceptaban el hecho de que Jesucristo hubiera resucitado,
¿sí? Recordemos todo lo que hicieron cuando dijeron que los discípulos se llevaban el cuerpo y inclusive sobornaron a los guardias que estaban ahí cuidando la tumba y todo ese tipo de cosas para que dijeran ellos, los que estaban ahí, los guardias, que se los habían llevado sus apóstoles, el cuerpo de Jesús. Y esa fue la versión que se manejó entre ellos mismos, ¿sí? Y por esa, dice el apóstol Pablo, por esa causa a mí me están juzgando, por la resurrección de los muertos. Y él presenta a este gobernador, dice, tú bien sabes la creencia de nosotros, y por esa causa se me está juzgando. Y él menciona que no encontraba ninguna causa que mereciera la muerte al apóstol. La situación es que él se mantuvo preso, hermanos. El apóstol Pablo se mantuvo preso porque él apeló a César, como lo dice ¿sí? Dice él, si no hubiera apelado a César, se le diera libertad, pero como apeló a ir a César, pues tenían que llevarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos a la situación de que él era un ciudadano romano y tenía ciertos privilegios, ciertos privilegios como romano, y él tenía el derecho legal de un juicio como ciudadano romano se lo hiciera tal y como el mismo romano lo hacía, porque él era romano. Si hubiera sido un judío cualquiera, sin tener la nacionalidad romana, pues si lo hubieran, en principio de cuentas ya lo hubieran azotado, porque recuerdan que cuando llega a Festo, él manda a azotarlo para que empezara a caer la causa del problema que estaba ocurriéndose. Pero cuando él dice que era ciudadano romano, dice, van a azotar a un ciudadano romano sin haberles hecho juicio. Y entonces ya no lo golpean, ya no lo azotan. Y les da temor a este gobernador porque él era romano. Y le pregunta, ¿cómo tuviste la soberanía? Yo la tuve por dinero, por una cantidad de dinero. ¿Sí? Pero tú, ¿cómo la tuviste? Dice que fue de nacionalidad de sus padres, de nacimiento. ¿Sí? Y eso ya lo habíamos comentado, cómo es que posiblemente obtuvieron la nacionalidad ellos, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros, hermanos, que podemos entonces ahora seguir viendo cómo es que entonces el apóstol Pablo se le está enjuiciando respecto a esta situación. ¿Sí? Aquí en los versículos anteriores vemos que dice que, miren aquí en el versículo 17, lo que le dice a Jesús, son detalles importantes que no se mencionan en otras partes, hermanos, pero eso quiero que lo analicen. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Fíjense, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, dice, en mí, o sea, en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Se dan cuenta? Aquí está hablando, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pablo, hermanos? Estaba predicando del perdón, ¿no? ¿Sí? Del propósito y el plan de Dios de salvación por medio del Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Quién se lo encomendó? El mismo Señor Jesucristo. ¿Sí? Y eso es lo que está compartiendo ante este rey Agripa. ¿Sí? Y miren, si continuamos en el versículo 19, lo que sigue diciendo aquí. Por lo cual, ahora, rey Agripa, dice, no fui rebelde a la visión celestial. O sea, ya estaba explicando lo que ocurrió en esa visión y lo que Dios le dijo, lo que Jesús le dijo. Y sigue compartiendo, sigue narrando lo que ocurrió. Sino que anuncié primeramente a los están en Damasco y en Jerusalén
y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí el mensaje está muy claro. Toda aquella persona que quiere llegar a los pies de Cristo y obtener la salvación de los santificados o la herencia entre los santificados, tiene que dar obras de arrepentimiento. ¿Sí? Dignas obras de arrepentimiento. No nomás decir, yo confieso, o que el Señor es mi Salvador, la oración que todos hacemos, ¿verdad? Y no estoy diciendo que sea mal, o que no se debe hacer, sino que abarca más que tan solo decir esas palabras. ¿Qué dice aquí? Obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué podemos entender por esa parte de obras dignas de arrepentimiento? ¿Ustedes qué pueden comentar, hermanos? Sí. Bueno, las obras dignas de arrepentimiento exactamente es, pues que ya no lo vuelva uno a hacer, o sea, lo que hacía, ya no volverlo a hacer, ¿no? Que se note la diferencia de vida, ¿no? El día de hoy. O sea, sí fuimos, sí hicimos, sí dijimos, sí hablamos, pero el día de hoy, en Cristo Jesús ya no. O sea, esas son las obras, ¿no? El cambio de mi actitud, mi nueva manera de ser. Entonces no podemos seguir siendo lo mismo, ¿verdad? Ya no. Bueno, entonces eso demostraría que realmente estamos arrepentidos. Arrepentir es volverse atrás de lo que practicábamos, un cambio de actitudes, un cambio de pensamientos, y así lo manifiesta también el apóstol Pablo en sus cartas, ¿sí? Pero también, si lo comparamos con la predicación que hizo Juan el Bautista, con la predicación que hizo Pedro, con la predicación que hizo nuestro Señor Jesucristo, decía, arrepentíos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo empieza Juan? Arrepentíos. ¿Cómo empieza Jesucristo? Arrepentíos. ¿Cómo empieza el apóstol Pedro después del Pentecostés, cuando le dicen, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice? Arrepentíos, ¿no? ¿Sí recuerdan o no recuerdan eso? ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Arrepentíos. Que den obras de arrepentimiento, que demuestre que estamos arrepentidos. No nomás decir eso. ¿Quiere comentar, pastor? Sí, mire, efectivamente, por ejemplo, en el griego aparece la palabra metanoia. Y la palabra metanoia, ¿qué significa? La palabra metanoia significa precisamente a lo que aquí la Biblia lo está diciendo, ¿no? Sabemos que todo el Nuevo Testamento está escrito en el griego. Y no duden que en el original diga metanoia. O sea, el cambio absoluto de tu mente. Pero humanamente nosotros no podemos tener el cambio mental. Nosotros no podemos tener el cambio de nuestro corazón. ¿Sí? Obviamente que aquí es algo muy importante, hermanos. ¿Sí? Aquí es el cambio, pero ¿quién va a hacer el cambio de nosotros? ¿Quién va a hacer el cambio aquí totalmente de nosotros? ¿Yo? Yo no puedo. Usted tampoco puede. Nadie de los que estamos aquí podemos tener ese fruto digno de arrepentimiento. Esto tiene que venir de parte de Dios al escuchar el Evangelio. Al escuchar el Evangelio, obviamente que el corazón se enternece y el corazón va a venir a un arrepentimiento genuino, pero va a ser por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Va a ser por la obra de que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿sí? Cuando realmente no hay eso, nosotros así podamos estudiar la Biblia, analizar la Biblia, pero si no tenemos un fruto digno de arrepentimiento, no hay un cambio en nosotros, porque seguimos siendo los que siempre hemos sido. Y vuelvo a repetir, pasamos de una religión a otra nada más, pero seguimos siendo las mismas personas. Entonces, hermanos, se requiere una conversión. Es como cuando dijo Jesucristo que no naciese del agua y del Espíritu, o sea, nacer de nuevo.
no puede dar el reino de Dios, ha sido Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que mostrar ese arrepentimiento, como ya se comentó, a dejar de practicar el pecado. ¿Eso quiere decir que no vamos a pecar, no nos vamos a equivocar nunca? No. Eso no es cierto. Tampoco. ¿Verdad? Pero una cosa es que nos equivocamos, cometamos errores, y otra cosa es que premeditadamente pequemos. Son cosas completamente diferentes, ¿no? Podemos equivocarnos, no sé, por ejemplo, decir palabras obscenas, ¿no? Hay gente que siempre habla con palabras obscenas, y que él está siendo transformado por el Espíritu Santo, como dijo el pastor, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros no podemos hacerlo, ¿sí? Pero para que empiece a obrar el Espíritu Santo tenemos que primeramente reconocer que somos pecadores, que necesitamos ser justificados por la sangre de Cristo. Cuando hacemos eso, entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros para regenerarnos. Empieza la regeneración, y esta solamente la obra del Espíritu Santo, pero después de haber nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, no hemos recibido el Espíritu Santo, y como no hemos recibido el Espíritu Santo, no puede haber cambios en nosotros. Así de sencillo. Y si no hay Espíritu en nosotros, no habita el Espíritu Santo en nosotros, hagamos lo que hagamos nosotros, no vamos a poder dejar de hacer lo malo. Porque dice el apóstol Pablo en Gálatas que el Espíritu se opone a la carne, y menciona las obras de la carne, y menciona el fruto del Espíritu Santo. Entonces, para que una persona demuestre que tiene el Espíritu Santo, pues debería dar frutos del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Una persona que no ha nacido de nuevo, que sigue practicando los deseos de la carne, ahí los muestra el apóstol Pablo cuáles son los deseos de la carne. Entonces ahí está la diferencia, ¿sí me explico? Ahí está la diferencia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Estamos en la carne o estamos en el Espíritu? Eso tenemos que meditar nosotros, hermanos, porque si es complicado, o más bien lo voy a decir, si no tenemos el Espíritu Santo, hermanos, no somos salvos, así de sencillo. Aunque hagamos oraciones 1000 veces, reconociendo al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, si no nos arrepentimos de corazón sinceramente y no recibimos el Espíritu Santo, no somos salvos. Así de sencillo. Y eso debería preocuparnos, hermanos. Eso sí debería preocuparnos. Preguntándonos si yo tengo morando el Espíritu Santo en mí, ¿cuáles son mis frutos? Pero lo mismo, ahí están los frutos de la carne y el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo determinar si tengo el Espíritu Santo yo? En base a eso. ¿Qué practico? ¿Qué hago? Es importante meditar sobre esto, hermanos, porque como dice aquí el apóstol Pablo, volvamos al 18 de ese mismo versículo, de ese mismo capítulo, y voy a enfatizarlo para que nos quede bien grabado en nuestra mente. Dice, para que les abra sus ojos, 18, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, o sea en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. En ese versículo se recibe toda la obra de salvación. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está toda la obra. Entonces nosotros debemos de meditar qué hay en nosotros. ¿Realmente estamos arrepentidos? ¿Realmente tenemos el Espíritu Santo?
Porque en otras denominaciones, hermano, no voy a decir cuáles, pero a veces siempre están pidiendo al Espíritu Santo que venga, que seamos regenerados, que caiga fuego del cielo y todo eso. Me pregunta, ¿por qué lo piden tanto? Todo el tiempo lo están pidiendo. Y el Espíritu Santo llega, como dice por ahí, llegó para quedarse. Del Espíritu Santo a morar en nosotros, en los cuerpos, porque somos templo del Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Está morando en nosotros? Debemos analizar eso, hermanos, porque vuelvo a repetirles, si no quiero meterles miedo ni espantarlos, simplemente quiero que reflexionemos, que meditemos. Porque si no tenemos el Espíritu Santo, no nos hemos arrepentido, no nos hemos apartado del pecado, no somos salvos. Así de sencillo. Pues disculpen que se lo diga así de cruel, pero es la realidad. Y en las iglesias demás no lo dicen, no expresan, no hablan del pecado. Hablan de prosperidad, hablan de dinero, hablan de pide esto y se te concederá, pero ¿cuándo hablan del pecado? Cuando se confrontan a la gente con el pecado. Y Jesucristo es lo que hacía. Vuelvo a repetirles, ¿qué hizo Jesús cuando empezó a predicar? Arrepentíos. ¿Sí o no? Cuando Juan, el Bautista, empezó a predicar, dijo, arrepentíos. Pablo hablaba de arrepentíos. Pedro. Y aquí el apóstol Pablo habla de arrepentíos. No se pueden equivocar 4 personas, ¿estamos de acuerdo? Debemos meditar sobre eso, hermanos. ¿Qué pasa con nosotros? Si no tenemos el Espíritu Santo, debemos preocuparnos, hermanos. Debemos preocuparnos. Si realmente el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque dice que somos sellados por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y si no somos sellados, ¿qué va a pasar con nosotros? Aquí nos vamos a quedar cuando venga Cristo por su iglesia. Aquí nos vamos a quedar si no somos sellados. ¿Sí me explico? La pregunta es, ¿se quieren quedar ustedes, hermanos? ¿Se quieren quedar? No. Eso es muy diferente a la salvación que se pierde. Eso no lo va a tomar, pero eso es muy diferente. Sí. Hay una parte, en la escritura misma dice que el Señor conoce a los que son de Él. ¿Sí? ¿A qué vamos con esto? Dios sabe realmente, hermano, cuando una persona es verdaderamente convertida. Dios sabe cuando realmente una persona recibe a Cristo y es nacido de nuevo. ¿Sí? Por eso la Biblia, si nos damos cuenta, en los evangelios, vemos grupos de personas. Vemos 3 grupos de personas. Cuando Jesús hizo la transfiguración, ¿delante de quién la hizo? ¿Llamó a todos? ¿Cuántos fueron con él? A ver, 3. ¿Quién y quién? ¿Y Juan, no? Sí. Bueno, perfecto. Va Jesús con esos 3 discípulos y se transfigura delante de ellos y de todo, ¿no? Lo que la Biblia cuenta. Pero no llama a todos. Ahora, ¿cuánta gente seguía a Jesús? Perfecto. Y le dice, ¿qué le dice uno de los discípulos? Señor, dura palabra es esta. ¿No? Pero ve, Señor, lo que acaban de decir, ya se fueron. ¿Y qué les dice Jesús? Pues también que llamé. No les dijo ásperamente, está bien, ya son. ¿Ustedes también si quieren ir? Pues váyanse, ¿no? Ahora, aquí, por eso precisamente lo que dice el hermano Ricardo, ¿no? Y sí está bien. Pero sabemos de antemano, hermano, que estamos viendo los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Dios sabe quién realmente ha sido convertido. Dios sabe realmente quién ha nacido de nuevo. Podemos tener la iglesia llena, podemos tener una iglesia grandísima de lo que la gente que ustedes quieran, hermanos. Y muchas veces se va a esas iglesias, ¿por qué? Porque se va a buscar amistad, ¿por qué? Porque hay buen sonido, ¿por qué? Porque el pastor es muy elocuente, lo que ustedes quieran. Pero de esas 1000 personas, ¿creen ustedes que todas son realmente convertidas? ¿Cómo dice la Biblia?
Por sus frutos. Los conoceréis. ¿Y a qué frutos habla? ¿De qué frutos habla la Biblia? ¿Perdón? Hablen fuerte, no tengan miedo. Cuando la Biblia te habla de un fruto, te está hablando no de que hagas buenas cosas, de obras, sino que la Biblia cuando te habla de frutos, te está hablando de un fruto de, efectivamente, Fanny, de tu cambio de vida. Porque realmente es ahí donde se va a ver el amor de Dios en ti reflejado. Porque realmente es ahí donde vas a ver el Espíritu Santo. Pablo habla en Romanos, dice Pablo en Romanos, ¿qué dice ahí en Romanos? Que nosotros ya no vivimos según ¿qué? No, sino según. Y Pablo termina diciendo, si es que algunos, ¿sí lo han leído o no lo han leído? A ver. Y no estoy contradiciendo al hermano Ricardo para nada, ¿eh? Simple y sencillamente estamos aquí. ¿Mande? Sí, mande. Romanos, a ver, viviendo en el Espíritu, dice aquí. Dice en Romanos 8:6 dice, porque al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué versículo, hermano? Romanos 8:6 y Romanos 8:11 dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos ¿qué? De Dios. Efectivamente, ¿no? Como decía el hermano Ricardo, y como les digo, les vuelvo a repetir, no estoy haciendo quedar mal al hermano Ricardo, no le estoy debatiendo, sino que simple y sencillamente estamos dando textos que está hablando lo que él le está enseñando. ¿A qué? Una persona, cuando realmente, hermanos, ha tenido un fruto digno de arrepentimiento, esa persona va a demostrar frutos dignos, o sea, cambio totalmente de vida, cambio totalmente de actitudes, ¿sí? Por eso en Isaías dice, ¿no? Deje el hombre inicuo y vuélvase a Jehová, el cual dice es amplio en perdonar. Obviamente, si yo soy una persona mala, si yo soy el vil pecador que ustedes quieran, pero hay una conversión en mí real, que verdaderamente el Señor tocó mi corazón y cambié, pasé de las tinieblas a la luz admirable, en ese momento yo soy sellado, yo soy guiado por el Espíritu Santo. Y como decías ahorita, ¿no? O como estamos diciendo, entonces yo ya no voy a vivir según sino según el Espíritu de Dios. O sea, es verdad lo que el hermano está diciendo ahorita, sí, es verdad. Pero, o sea, ahí están los textos bíblicos, que si yo no hago caso a las cosas del Espíritu, pertenezco a una religión. Sí, pertenezco a una religión, nada más. Pero realmente no pertenezco a la familia de Dios. Y como dice el hermano Ricardo, ahí no ponemos en tela de juicio la salvación, porque de antemano sabemos que la salvación no se pierde, ¿sí? De antemano pero la salvación es para los que realmente han nacido de nuevo, hermanos. La salvación son para los que realmente, hermanos, han tenido, como se decía, ¿no? Antes ancianos, realmente un encuentro con Cristo. Para ellos, porque realmente sí hay un cambio, porque realmente sí hay un amor para Cristo, hay una, como dice la palabra del Señor, ¿no? Pablo dice, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. ¿Qué dice más Pablo ahí? Ya no vivo yo. A ver, busca ese texto, hermano, le da lectura. Donde dice Pablo, ¿cómo dije? Con Cristo soy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, ellos son realmente los hijos de Dios, los salvos. Ellos son realmente los que aman a Cristo. Está en Gálatas. Está en Gálatas, hermanos. 2:20.
¿Eh? 2:20 de Gálatas. Exactamente, de Gálatas 2:20. ¿Cómo dice, hermano Ricardo? Gálatas está en el cuerpo del Espíritu. Bueno, dice, con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí la pregunta es, ¿estamos crucificados con Cristo? Como dijo Pablo, ¿cuántos de los que estamos aquí realmente estamos crucificados con Cristo? ¿O cuántos podemos decir eso? Y vuelvo a repetir, hermanos, no soy contradicción al hermano Ricardo para nada. Estoy de acuerdo con lo que él está enseñando. Pero, exactamente, estamos, ¿cómo se dice? Apoyando un poco más la enseñanza con estas citas, ¿no? Pablo ahí sí se convirtió. Pablo sí puede decir, yo sí tengo al Espíritu Santo. Pero como decía el hermano Ricardo, realmente ¿cuántos de nosotros el día de hoy tenemos al Espíritu Santo? Ya lo dejo que enseñe mejor, hermano. ¿Sí, no? Sí. Gracias, pastor. Ese es el tema, hermanos. Estamos llegando al final del estudio. Debemos meditar en lo que estamos considerando el día de hoy. ¿Sí? Voy a repetirles. Dice el apóstol Pablo precisamente que somos sellados por el Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo. ¿Sí? Yo les he compartido allá en la célula a los hermanos, por ejemplo, unos granjeros, hermanos, tienen sus ganados, tienen sus ovejas, tienen sus vacas, tienen sus todos, tienen todo. Ellos tienen una marca que les ponen para marcar a los animalitos, porque si se llegan a salir de su redil, de su corral o de su rancho, se llegan a extraviar, con ese sello que les ponen ellos, los dueños, se identifican otras personas. Dicen, este borreguito pertenece a fulanito porque ahí está su sello. ¿Sí? Entonces, ellos se los llevan allá, a quien pertenece, porque están sellados por él. Nosotros, hermanos, dice la Biblia que somos sellados por el Espíritu Santo de la manera parecida. Entonces, si somos sellados con el Espíritu Santo, esa marca que el dueño le pone a las ovejitas, a todos los animales, ya no se borra. Desde el momento que se las ponen, se mueren con esa marca los animales. Nosotros, si somos sellados con el Espíritu Santo se queda con nosotros porque somos sellados con Él. Ya no se va de nosotros. Y esa es la marca que nos identifica como hijos de Dios. El tema es, somos marcados por el Espíritu Santo, somos sellados por el Espíritu Santo. Es el punto que debemos preocuparnos nosotros, hermanos. ¿Y cómo lo podemos determinar? Ya les comenté. Hay frutos de la carne que el apóstol Pablo habla en Gálatas en el capítulo 5. Y también habla del fruto del Espíritu Santo. Pone las dos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Hago las obras de la carne? ¿O hago el fruto del Espíritu Santo? Demuestro que soy hijo de Dios por lo que hago. Y no porque haciendo las obras voy a salvarme, no. Más bien, esa obra demuestra que sí soy hijo de Dios, que el Espíritu Santo mora en mí y por lo cual tengo heredad en la vida en el cielo. ¿Sí, hermanos? No es para meterles miedo, no quiero espantarles. Más que nada es que sí hay que reflexionar sobre eso. Porque si sigo practicando el pecado y no siento ningún arrepentimiento, pues entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Si sigo pecando y no siento nada. Meditemos en eso, hermanos. Meditemos en eso. Dios los bendiga. Vamos a hablar, por favor. ¿Pero algún comentario? La verdad, esto que acabas de decir sí es demasiado importante. Demasiado importante. Diríamos autoconfrontarnos con esta palabra que acabamos de leer.
¿sí? Porque comentaba con alguna persona en alguna ocasión de que había recibido a Cristo en su niñez, pero de grande pues no se veía exactamente el fruto del Espíritu, ¿no? Entonces yo le decía que si de grande ya había habido un arrepentimiento genuino en su corazón y había hecho su oración de fe, pero ya de adulto, ya que está consciente, un niño ni siquiera está consciente de que es pecador. A veces en la escuelita dominical se les guía que reciban a Cristo en su corazón, no saben. Les da gozo, les da gusto y todo, pero ya adulto, ya sintiéndome pecador, ya sintiendo que fallé, que he sido mala, o sea, no puedo enmascarar ni decir, no, pero yo soy buena, sí, yo he encontrado personas, ¿no? Yo no le echo daño a nadie, yo no le hago mal a nadie, yo no le robo a nadie, no he matado a nadie, yo he sido buena persona, pero no, o sea, la Biblia vino por los pecadores y todos somos, no hay uno que haga lo bueno, ¿no? Entonces yo le decía, porque tus comportamientos y tu manera de ser no van de acuerdo a una persona que viene a Cristo, que ha recibido a Cristo, porque exactamente no somos lo mejor ya, pero ya hay obras de que Dios está obrando en nosotros, ya hay evidencia. Y si seguimos fallando y pecamos, y ya hay ese dolor y ese arrepentimiento de haber fallado y de haber pecado, y leemos la palabra y nos autoconfronta y nos duele, porque el pecado duele. Y le decía, a lo mejor te quedaste con eso de que desde pequeña has conocido a Dios, pero no ha habido un verdadero arrepentimiento en tu vida. Tienes conocimiento nada más, pero no ha habido un arrepentimiento genuino. Y es tan importante porque si no lo hay, efectivamente, o sea, ya de adulto y no hay un verdadero arrepentimiento, no hay una oración hecha de verdad con toda conciencia, invitando a Cristo en nuestro corazón y a que more el Espíritu de Dios dentro de nosotros. No va a haber nunca. No lo hace. Decía mi esposo ahorita, el fruto viene no por nosotros, sino porque el Señor lo hace y nosotros lo sabemos. Pero si ves a una persona que la conoces desde hace muchos años y sigues viendo lo mismo, entonces, ¿qué sucede? ¿Tiene al Espíritu? O a lo mejor es que no ha querido. Entonces, este tema que acabamos de ver es muy importante, demasiado importante, es principal. Porque exactamente, si no tenemos el Espíritu de Dios, no hay ese cambio de vida, no hay ese deseo, ya estamos con el pensamiento, pensando lo malo, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y ya estamos marginando para ir al pecado. ¿Eso quiere el Espíritu? No, porque en cuanto viene el mal pensamiento, el Espíritu viene y dice, tranquilo, ¿no? Dice que es nuestro ayudador, que Él está para redarguirnos de todo lo mal. Entonces el Espíritu viene y dice, está mal. Eso va en contra de Dios, ¿no? Y entonces, por eso es nuestro ayudador. Como decías, no quiere decir que ya no fallemos y que ya no pequemos, pero ya no estar pensando cómo voy a pecar, qué es lo que voy a hacer. Ay, ahora para diciembre me voy a poner una guarapeta, pero bueno, ya lo estoy pensando y ya lo estoy marginando, y hasta de qué marca voy a comprar la botella y de cuáles me voy a echar. Eso ya estoy pensando en el pecado que voy a actuar. El Espíritu de Dios no nos deja hacer eso. Y no quiero decir que nos vamos a morir porque me tome, no sé,
Cuba, ni estoy dando permiso tampoco, ¿no? Entonces se vale con una cerveza, tampoco, ¿no? Pero, pues sí, esto, gracias, porque es algo principal, es parte principal de la salvación. Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿Alguna duda? Bien. Pues vamos a terminar con una oración a Dios. ¿Sí? Padre Santo, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Porque nos hace meditar, reflexionar en lo que realmente, quién somos, Padre Santo, y qué es lo que estamos haciendo, Padre. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, Padre, que el Espíritu Santo vendría a consolarnos y también a convencernos del pecado, de juicio y justicia, Padre. Si esto es tu forma como quieres convencernos a nosotros de que estamos quizás equivocados en algunas cosas, te pedimos, Padre, que nosotros nos ayudes a hacer o a obrar de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú nos enseñas en tu palabra, Padre. Y que hagamos obras de arrepentimiento, como dice aquí el apóstol Pablo, y que tengamos o participemos de la heredad celestial que tú has prometido, Padre Santo, para tu iglesia. Te damos a ti toda la gloria porque tú eres bueno, Padre. Nos haces meditar, Señor, sobre estos asuntos que son de suma importancia, ya que la vida está envuelta, y si no tenemos tu Espíritu Santo en nosotros, entonces seguimos muertos en nuestros pecados, como dice el apóstol Pablo. Padre Santo, te damos gracias a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.